Muy bien, y hablemos ahora del presidente ruso. Vladimir Putin confirma que al menos 100 grupos rebeldes aceptaron el alto al fuego en Siria, que comienza este fin de semana. Sin embargo, anunció que los ataques contra el Estado Islámico y el Frente al-Nusra continuarán. Tras 5 años en guerra, la comunidad internacional representada en Rusia y Estados Unidos lograron pactar un primer alto al fuego en Siria desde las 0 horas de este sábado, a pesar del clima de hostilidades y los ataques de las últimas semanas entre las fuerzas aliadas al régimen del presidente Bashar al-Assad, las milicias kurdas y la oposición agrupada en torno al Alto Comité de Negociación. Horas antes de iniciada la tregua, uno de los países que apadrina este pacto, Rusia, informaba que las partes relevantes del conflicto habían ratificado su compromiso de participar del acuerdo. Durante una reunión con el Servicio de Seguridad FSB en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó que este nuevo proceso en Siria podría ser complicado y hasta contradictorio, pero que no existe otra vía más que encamine a una solución pacífica. Al tiempo que prometió continuar con su lucha implacable contra el Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otras formaciones extremistas excluidas del alto al fuego. Надежно закрыть территорию России от проникновения боевиков с Ближнего Востока и из других регионов. Оперативно выявлять и нейтрализовывать тех, кто причастен к террористической деятельности за рубежом. Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, ratificó el compromiso de Moscú de no llevar a cabo ataques aéreos contra los grupos que consideran parte de la oposición moderada. Horas antes de la entrada en vigor del esperado alto al fuego, la aviación rusa bombardeó intensamente varias posiciones rebeldes en distintas provincias de Siria. Al menos 8 miembros de una familia habrían muerto en estos ataques en la provincia de Alepo, según informó la ONG que radica en Reino Unido, Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Al respecto, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución menos de una hora antes del inicio de la tregua para que las partes involucradas, el gobierno sirio y la oposición, cumplan de forma completa y desde el primer momento el acuerdo de paz, además de que se permita el suministro inmediato de ayuda humanitaria para la población más afectada. Al mismo tiempo, se pidió al mediador de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, retomar las negociaciones entre el gobierno de al-Assad y la oposición, las mismas que fueron suspendidas a inicios del mes. Poco antes de este pronunciamiento, el propio Mistura anunció la convocatoria de una nueva ronda de diálogo para el próximo 7 de marzo. Las conversaciones de paz se reanudan el 7 de marzo próximo, pero todo el mundo confía que ese alto al fuego pues realmente en Siria vaya a funcionar, ¿no? Que realmente pues se pueda conseguir la paz en ese país, porque eso significaría, por ejemplo, poder solucionar el tema de los refugiados, que es uno de los puntos que preocupa a Europa, por ejemplo. Sí, es bien difícil, ¿no? Es muy difícil, e incluso hay un tema, por ejemplo, muy concreto, ¿no? Están excluidos del acuerdo, como ya se ha dicho, obviamente el Estado Islámico, pero también el Frente al-Nusra de Al-Qaeda. Pero ¿qué pasa? Hay grupos de la oposición moderada incluso, u otros islamistas, que por cuestiones tácticas se han aliado en algunas zonas con al-Nusra. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se supone que, como ha dicho Putin, ellos van a seguir atacando a al-Nusra y van a seguir atacando al Estado Islámico, que cosa que en realidad muy poco hacen, ¿no? Más bien atacan al-Nusra y a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a atacar a esos grupos porque están aliados al-Nusra. Entonces, como que la cosa está un poco digamos, mezclada ahí en el terreno. Entonces, eso ya es una primera dificultad. Otro tema es que hay que ver también cuál es la actitud de Turquía, ¿no? Turquía ya ha anunciado que para ellos, en la medida en que se sientan ellos amenazados básicamente por los kurdos, los sirios kurdos, ellos no se sienten, digamos, concernidos por este acuerdo, ¿no? Entonces, y además hay que tener en cuenta que son como casi 100 grupos también, ¿no? Entonces, el tema va a ser difícil, ¿no? Además también el papel del gobierno, ¿no? Del gobierno sirio. Realmente. Bueno, pero Siria, digamos, el gobierno sirio va a actuar en acuerdo con el gobierno de Putin, con el gobierno ruso.
¿no? Y por otro lado, por supuesto, el Estado Islámico va a continuar con sus ataques y el mismo Al-Nusra dijo que había que aprovechar el momento para atacar también. Entonces, digamos que sería la paz eventualmente entre una parte de los combatientes, pero no entre todos, ¿no? Bien, nosotros ahora vamos a hablar de las primeras elecciones legislativas luego del levantamiento de las sanciones que se realizaron en Irán y son consideradas por los especialistas como claves, principalmente para los jóvenes iraníes. Más de 54 millones de iraníes acudieron este viernes a las urnas a participar de las elecciones legislativas, tras casi 16 horas de votación y 5 prórrogas sobre el horario establecido que se extendieron hasta casi la medianoche. Estos comicios son claves, pues la ciudadanía persa deberá elegir entre 4.844 candidatos a los nuevos 290 integrantes de la Asamblea Legislativa Islámica o Parlamento, de los cuales apenas un 10% son mujeres. Del mismo modo, se elegirán a los 88 representantes de la Asamblea de Expertos, grupo conformado por clérigos chiitas, encargados de elegir al nuevo líder supremo o sucesor del ayatolá. Los informes indican que la seguridad prevalece en todo el país, además que existe una masiva participación de la gente en las mesas electorales. Estos comicios son indicativo de que en el país existe independencia política y soberanía nacional. Quien también acudió temprano a las urnas y alabó la masiva concurrencia de los electores fue el ayatolá Ali Jamenei. Durante su encuentro con la prensa, el religioso hizo un llamado a los electores de la República Islámica a votar masivamente para decepcionar al enemigo y defender así la dignidad y la independencia nacional. Se espera que en estos comicios se legitime el sistema islámico y los reformistas, que cuentan con el apoyo del presidente Rouhani, frenen el avance de los ultra. Vale recordar que las pasadas legislativas fueron boicoteadas por los reformistas como una forma de protesta por la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad. En esta ocasión participarán nuevamente los reformistas, pero en una lista conjunta con los moderados, denominada la Lista de la Esperanza, UOMID. Irán empieza a decidir así su futuro político y económico, luego que las grandes potencias representadas en el bloque G5+1 firmaron un pacto nuclear con Teherán, que contempla levantar el embargo comercial al país islámico, que impedía a la vez su crecimiento como país. La cuestión más importante es la prosperidad económica. Ahora la sociedad realmente necesita puestos de trabajo. El desempleo ha ido en aumento. Lo siento, lo veo. Según informó el Ministerio del Interior iraní, el recuento de votos oficiales se conocerá hasta bien entrado el sábado e incluso el domingo. Muy bien, la idea de esas elecciones es la renovación de los escaños y realmente sí se va a renovar con ellos a los llamados ultraconservadores y que el gobierno pueda hacer también reformas, ¿no? El problema está que, digamos, no han estado todos los candidatos que debieron haber estado. En principio había como 6.000 candidatos o más para la Asamblea y hay una entidad que se llama el Consejo de los Guardianes, que son 12 juristas y clérigos, que determina si tal candidato puede o no serlo. Y de manera absolutamente discrecional. Entonces simplemente eliminaron a más de 1.000 o 1.500, en gran parte eran reformadores, candidatos reformadores los eliminaron porque ese consejo está dominado por conservadores, entonces a los reformistas simplemente los eliminaron, entonces no quedan muchos candidatos reformistas. Entonces se han aliado los reformistas en vista de eso y bueno, ya hace ya un tiempo se han aliado con algunos conservadores un poco más pragmáticos, ¿no? Y con eso es que el presidente Rouhani espera tener una mayoría en la Asamblea para poder gobernar. Pero igual pasó con el Consejo, digamos, a la Asamblea de los Expertos, ¿no? Que tiene que designar al próximo guía de la revolución. Jamenei tiene 76 años, aparentemente todavía está bien de salud, a pesar de que ha tenido algunas enfermedades, pero está aparentemente vigoroso, aparece. En todo caso, ahí también pasó lo mismo, ¿no? Habían 800 candidatos y este consejo de guardianes simplemente eliminó a la gran mayoría, entre ellos gran parte de los reformistas, y quedaron solamente 121 candidatos. Entonces, de esa manera, eso hace que efectivamente el régimen no sea tan democrático, porque claro, hay elecciones, pero hay una instancia que elimina de manera absolutamente arbitraria candidatos porque bueno, no les parece o porque son demasiado reformistas, ¿no? Incluido
para la asamblea de los expertos a un nieto sí, o sobrino nieto de nada menos que de Khomeini, al ayatolá Khomeini. Entonces, que él curiosamente es un reformista, ¿no? Claro, y la presencia de los jóvenes, el voto de los jóvenes, aún no hay detalles de la votación, pero realmente ellos podrían determinar los resultados con su voto. Bueno, hay, digamos, sí, hay sobre todo de parte de ellos hay sobre todo una preocupación por la situación económica, ¿no? Digamos que el desempleo está alrededor del 30%, según analistas independientes. El país ha sufrido muchísimo por las sanciones que le fueron aplicadas durante 10 años por el tema nuclear. Ahora que han sido levantadas y vengan inversionistas, se espera, digamos, que las cosas comiencen a mejorar, pero recién estamos recién al inicio, ¿no? Y Rohani cuenta sobre eso para, digamos, que la economía levante, ¿no? Y así cuando sucedan las elecciones presidenciales, esta vez en 2017, estar en una buena posición, ¿no? Muy bien, dejamos Irán y vamos a ir a una nueva pausa aquí en el programa y vamos a hablarles de lo que está sucediendo en Argentina. La justicia de ese país ha citado a declarar a la expresidenta Cristina Fernández. Les contamos por qué.